Muy bien. La pueden correr un poquito para que no la... Tienes que... Bueno, familia linda, tenemos las 11:10. Muy bien. Este tema, wow, mientras me puse a revisarlo para volver a retomarlo, encontré un elemento nuevo, entonces voy a comenzar desde aquí, porque me parece muy interesante ver. Estamos estudiando qué, a ver cómo estamos de sintonía. Estamos estudiando qué, qué libro, qué porción de la palabra de Dios, en qué andamos. Estamos estudiando el libro de la Revelación, más conocido como Apocalipsis. ¿Por qué estamos estudiando el libro de la Revelación? Les doy una pista, Congreso del año pasado. Porque como comunidad, como Iglesia del Señor, como miembros del CENTI, el Señor le puso en el corazón a nuestros líderes en el último Congreso Nacional que tuvimos y puso en su corazón el darnos el mensaje de preparémonos. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo la instrucción de Dios, estamos preparándonos. ¿Preparándonos para qué? Para lo que está por venir. ¿De acuerdo? Preparándonos para vivir una época bastante particular. Preparándonos para no fallar. Preparándonos para alcanzar la voluntad de Dios. Por eso, en el Congreso se estudió el mensaje del Señor Jesucristo, o más bien, el mensaje de Dios por medio de Jesucristo, inspirado a Juan, a las 7 iglesias de Asia Menor. Y Revelación 2 y 3 son los capítulos donde están esas enseñanzas. 2 y 3 de Revelación. Ahí estamos. Es como hemos ido entendiendo una tarea de profundizar. Ustedes se dan cuenta, cuando van a construir un edificio más o menos alto, toman más tiempo preparando los cimientos que empezando a levantar los muros, ¿verdad? Porque de los cimientos depende la estabilidad, la permanencia y el éxito de todo el proyecto. Algo similar pasa con nosotros. Se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos en los que va a soplar fuertemente los vientos de la apostasía. Se vienen tiempos, y ya lo escuchamos por todas partes, donde vienen nuevas doctrinas, donde vienen vientos de nuevas enseñanzas y aparece o se vislumbra en el horizonte que no demora en aparecer la religión mundial, la nueva religión mundial. Y somos advertidos desde varios libros vamos a mirar ahorita un par de ejemplos, cómo el Señor Jesucristo nos advierte y nos dice, tengan cuidado, porque en los tiempos finales el engaño será muy fuerte. Sí, estamos trabajando en un bloqueador. Que si quiero usar el micrófono. Está bien, está bien. Espero no interrumpirles a ellos mucho. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Ok. Entonces, familia, estamos en esto. Estamos siguiendo una instrucción que recibimos desde hace un año, sin afán, más con enfoque, con énfasis, que con el deseo de avanzar y cubrir muchos temas. Es la preocupación que el Señor pone en mi corazón, formar cimientos en la comunidad que el Señor ha puesto. O sea, en las 5 familias que somos nosotros. Hay bastante interferencia. Gloria a Dios, eso significa que algo bueno va a pasar. Cuando hay más interferencia es cuando ustedes saben que algo bueno viene en camino. Entonces, de esos 7 mensajes que el Señor le dio a las 7 iglesias de, de Asia, aparecieron 18 instrucciones, que son las que estamos estudiando. Quiero decirles, solo llevamos 3, casi que en promedio hemos hecho una por mes. ¿De acuerdo? Pero esas 3, casi que después de la 4 en adelante, todas van a hacer referencia a estas 3. Quiero decirle, estas 3 instrucciones no son mandamientos, pero tampoco son consejos.
Una instrucción es aquello que alguien que tiene visión, alguien que tiene conocimiento, alguien que tiene experiencia, alguien que sabe que esto hay que hacerlo, viene y le da la instrucción, le dice, mira, vas a hacer esto y lo vas a hacer así. Cuando se siguen las instrucciones, generalmente se cumplen los objetivos. De este estudio de Apocalipsis o de Revelación 2 y 3 salieron 18 instrucciones bíblicas que se nos recomienda fuertemente incorporarlos en nuestra vida, como principios de vida. Estos son los pilares que nos ayudarán ¿a qué? A no flaquear o, dicho de otra manera, a no ser engañados. Entonces, ¿cuáles son? Número 1, no tolerarás el mal. Ya trabajamos fuertemente sobre eso. Segundo, no tolerarás el engaño. Y tercero, tenemos un llamado a perseverar con paciencia. Vamos a avanzar aquí. Revelaciones 2.3, el soporte bíblico para esta enseñanza. Revelaciones 2.3 dice, y has perseverado y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no te has cansado. Bíblicamente sabemos que cuando se hace referencia al nombre de Dios estamos hablando de el carácter de Dios. Vamos a leer esto para entenderlo. Perseveramos por el carácter de Dios, del Dios en quien está puesta nuestra fe, y no nos cansamos porque tenemos la seguridad de a quién estamos siguiendo. Tenemos la certeza y la seguridad. Decíamos que aquí tenemos un principio, y el principio que se expresa en esta recomendación es, podemos citar a Isaías 40:31, dice, en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. El principio está centrado en la persistencia, la fortaleza, la permanencia, la resiliencia, para utilizar un término poco moderno, la capacidad de seguir adelante a pesar de las circunstancias. Pero hay algo importante cuando uno quiere ser resiliente y es la motivación. ¿Qué te motiva a seguir adelante con un proyecto? ¿Qué te motiva a enfrentar una dificultad? ¿Qué te motiva, como decía Pablo en su testimonio, a decir, Señor, esta fecha está libre, esta fecha está libre, esta fecha está libre? ¿Qué hay detrás de eso? No es una queja, no es una exigencia. Es que es una relación. La motivación es una convicción que hay dentro de un creyente de decir, yo tengo que pedirle a quien tengo que pedirle, ¿cierto? Porque Él es mi papá. A veces las he escuchado en guerreros de oración, que el guerrero de oración es una manifestación de fe, porque si no tuviéramos un guerrero de oración, una reunión de petición a Dios, quizás la gente estaría pidiéndole a otro Dios. Y dice la palabra, dijo David, ¿a quién iré yo, Señor, si solo tú eres Dios? Si solo tú eres Adonai, si solo tú eres la fuente. Entonces, por eso dice aquí, por mi nombre, es porque la motivación que tenemos para seguir adelante, para enfrentar las situaciones, especialmente las difíciles, ¿cuál es? El nombre de Dios, el carácter de Dios. Y entonces ya lo entendimos, nosotros ya vimos que el nombre de Dios es Yahweh, Shaddai, Elohim, Adonai, Elión, el Nisi, Yahweh Jireh, Yahweh Sebaot, Yahweh Rafa. Y cada uno de ellos es un carácter. Entonces uno dice, ¿por qué confío en Dios? ¿Por qué persistir en esta doctrina y en esta fe? Porque es que mi Dios es soberano. Porque mi Dios es el dueño de todas las cosas. Porque mi Dios es el poderoso. Él es quien tiene la autoridad. Él es quien tiene el poder. Él es quien suple mi necesidad. Él es quien atiende mi queja, mi súplica. Él es mi estandarte en medio de la batalla. Él es quien me da la promesa de algo que yo necesito y que sí se va a cumplir. Porque en este momento y lo que se viene en el mundo es el tiempo de apostasía. Entonces, continuemos con el tema para no perderme.
Isaías 40:31, entonces nos hablaba, ya lo habíamos visto, que cuando luchamos por la verdad, cuando demostramos compromiso con el carácter de Dios y queremos que su carácter sea nuestro carácter, no nos cansamos, no nos agotamos, sino que el Señor nos da unas fuerzas especiales. Es la fuerza y la fortaleza de la fe. Ahí la familia en la fe juega un papel muy importante, porque cuando uno está solo, pues sí, uno se arrodilla y uno le clama al Señor y el Señor está ahí. Pero cuando tú tienes una familia, cuando tú eres parte de una iglesia, recuerden, eclesia, no una institución humana establecida con una personería jurídica, no, es una congregación humana en torno de un fundamento, de un principio, de una fe. Esa es la iglesia de Jesucristo. Cuando uno es miembro de una iglesia, entonces todos como un cuerpo participamos de ese clamor, de esa intercesión, de esa oración. Bien dice la palabra de Dios, que la iglesia es un cuerpo donde la cabeza es Jesucristo y los miembros, todos ellos diferentes, cada uno con diferentes funciones, pero todos ellos forman parte del mismo cuerpo. Se benefician de los beneficios del cuerpo y se duelen de los daños y del dolor del cuerpo. Entonces, en ese sentido, la iglesia, la congregación, la comunidad, la familia en la fe viene a convertirse en la fortaleza que el Señor nos da para poder continuar en el camino. Tiene que, hijitos de Dios, es uno de los beneficios que tenemos por estar congregados. Pero entendamos el principio, este principio de resistir por causa del nombre de Dios. Esta pregunta el mundo nos la va a hacer y quizás nos la hace permanentemente. ¿Y usted por qué hace esto? ¿Usted por qué hace un devocional? ¿Usted por qué le pone su calendario a Dios? Decía Pau, y él me mira así como incrédulo, pero por lo menos lo escucha. Es la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué tendría yo que hacerlo si yo no creo realmente en eso? Si para mí de pronto ese Dios, sí, yo entiendo que hay un Dios, pero no es el mismo Dios que usted cree que existe. Eso lo vemos, lo escuchamos, lo entendemos a diario en muchas personas que están, y gente buena. Lo peor es que hay gente muy buena, de muy buen corazón, que todavía no se han encontrado con el Señor Jesucristo. Así es. Y existen una cantidad de denominaciones y de divisiones de la fe que se llama, bueno, hay una iglesia, por ejemplo, la cienciología, ¿cierto? Que es una iglesia basada en ciencias y cosas que, wow, uno dice, ahora entendemos por qué. Ir a los fundamentos es lo que nos da fortaleza y es lo que nos permite cumplir este principio. ¿Cuál es el principio? Persistir sin desfallecer por causa del nombre de Dios. Recuerden esto, hijitos. ¿Por qué lo haces? Por el nombre de Dios. ¿Por cuál de los 7 nombres? Podría decirle a uno a alguien, ¿no? Por todos. Cuando yo digo el nombre de Dios, estoy diciendo por lo que representa mi Dios para mí, porque Él es. Y están los nombres que me dan el sustento para poder sustentarme en mi fe. Porque lo que viene, por eso lo traje aquí, importancia de este principio, perseverar es permanecer con esfuerzo y sin cansancio. En nuestra fe, que son nuestras creencias, por el nombre de Dios, porque estamos seguros del carácter de nuestro Dios, conocemos su carácter y estamos seguros de ellos. En contraste, es exactamente lo contrario a apostatar. A veces uno entiende las cosas estudiando lo que no son para poder afirmar lo que sí son. Eso lo llamo yo el contraste. Significa entonces, ¿qué significa apostatar? Abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. Esa palabra apostasía viene del griego, viene de apostasía, la raíz apo, que significa fuera de, y stasis, que significa colocarse, es decir, colocarse afuera. Vendría a ser salirse, renunciar, abandonar las creencias o la fe. Salir de su doctrina para unirse a otra doctrina o para quedarse sin ninguna doctrina. De manera que este principio que estamos estudiando cuando nos dice el Señor ahí en Revelaciones 2, y perseveraron
y has perseverado, has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no te has cansado, es la solución, es la vacuna para lo que se viene, que es todos esos vientos de engaño que se vienen con la apostasía. Miremos algo de fundamento bíblico para lo que les estoy hablando del contraste. Primera de Timoteo 4:1, ¿qué dice? Advertencia contra los falsos maestros. Esta es la versión nueva traducción viviente. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. A ver si tengo aquí algo más. Primera Timoteo 4. Estoy en 1 Timoteo 4:1. Muy bien. Entonces, tenemos aquí esta explicación con respecto a lo que es el peligro de caer en el engaño que nos conducirá a apostatar. ¿Qué es apostatar? Salirse de su doctrina, dejar de creer. Miren, hijitos de Dios, si no nos aferramos muy pronto, no sé si ustedes han escuchado lo que está pasando en las iglesias en Canadá, cómo en este momento aún las iglesias cristianas, evangélicas o como las quieran denominar, todas tienen la obligación, porque es por ley, de incluir la banderita multicolor y de abrir un camino especial a algo que por doctrina es inaceptable. Y lo ha convertido en una discusión de odio y lo ha convertido en un tema de aceptación o de no aceptación. Y están creando las estrategias para poder perseguir a los cristianos radicales y llamarlos generadores de odio o llamarnos, perseguirnos como odiadores o como discursos o llevar discursos de odio. Es una estrategia del mundo, es una estrategia que tiene mucha fuerza. Aquí nomás en el vecino, en Canadá, ya es una realidad. Sí, sí, sí. Pero tenemos que mirar y entender como dice la palabra de Dios. Estén atentos y miren las señales. Las señales están claras. Los tiempos se van definiendo. ¿Qué tengo que hacer yo? Esa es la pregunta. ¿Qué voy a hacer yo frente a esto? Insisto en el tema de conocer lo que es la apostasía, entender desde Primera de Timoteo que hay una advertencia bíblica con respecto a eso, porque el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos eso va a ocurrir. Quería no mencionar esa parte. Aquí está los nombres de Dios donde nos da, vuelvo y les insisto, no es religiosidad. Tengo un amigo que se tatuó los 7 nombres del Señor en su cuerpo, pero lamentablemente su hogar está destruido y no ha podido resolver un problema de licor para poder restablecer su hogar. Él busca oración, él me busca para que yo le hable y yo le hablo y él me escucha, pero hay algo, a pesar de que tiene tatuados los 7 nombres de Dios en su cuerpo y él lo hizo consciente y se los tatuó en español, bueno, en inglés y en hebreo. Pero hay una barrera que no lo deja entender que no es por religión, que es por convicción. Y esto es porque desafortunadamente no se ha abierto a aprender, sino que está abierto a escuchar. Ojo con eso, parece sencillo, parece trivial, pero no lo es. Una cosa es estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios y otra muy diferente es estar dispuesto a aprender la palabra de Dios. Yo les insisto en esto, soy cansón, pero delante del Señor yo lo tengo para decirle, Señor, yo fui cansón hasta el final en insistir sobre esto. Cuando abras la Biblia, asegúrate de tener tiempo suficiente para aprender algo. Y después que la abras, no la cierres,
hasta haber aprendido algo. Si no tienes el tiempo para hacerlo, no la abras todavía. Te recomiendo que hagas algo si no tienes tiempo. Repasa la última enseñanza para la cual sí tuviste tiempo. Porque no se trata de cantidad, se trata de profundidad, se trata de aprender. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros en este tiempo? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo de Dios? Él es nuestra guía. Él es el que nos da la revelación y Él es el que nos da el entendimiento. Pero imagínese que usted tiene un gran asesor, usted tiene un maestro que conoce todo y entonces Él le dice, estoy aquí para ayudarte. ¿Qué quieres que te diga? Ay, me gustaría que me hables del perdón. Entonces dice, ok, el perdón, empieza a hablarte de Cristo, pero sabes que también quiero conocer de la eternidad. Ah, ok, entonces espérate, vamos a hablar del perdón y luego sigo. Ah, bueno, sí, entonces me decías que la sangre de Cristo, sí, pero sabes que también yo quisiera saber cómo es eso del arrepentimiento. Y lanzas una cantidad de preguntas que no vas a tener, ni quieres aprender, sino solamente estás manifestando, yo sé tantas cosas porque te estoy preguntando. Si ves que yo sí sé, yo sí estoy enterado, yo sé cómo preguntar, pero no hay una actitud de aprender. Con el Espíritu Santo de Dios hay algo muy hermoso. Cierra tus ojos, tranquiliza tu corazón y dile, Señor, instrúyeme, porque Él sabe lo que tú necesitas. Mire, un mismo tema que se comparte en una comunidad, a todas las personas les llega de manera diferente. Entienden algo diferente. Y muchas veces más de una persona siente que el tema fue para él o para ella. Eso suele ocurrir mucho. Y esa es una señal de que el Espíritu Santo de Dios está presente en esa persona. Porque tomó una enseñanza y le dijo, esto es tuyo. Aprende esto. Y así quien lo predique no dé la instrucción en ese sentido, la persona la entiende. Primera de Juan 2:4, ya la habíamos estudiado, dice, mucho más que pertenecer a una comunidad cristiana, se trata de perseverar en la obediencia. Pues para poder cumplir el principio de la perseverancia, es necesario practicar la obediencia. ¿Ok? Para poder perseverar, es necesario obedecer. Pregunto, ¿para usted sería fácil obedecer una instrucción de algo que usted no entiende? ¿Sería fácil? ¿Qué actitud tendrías si te dicen tiene que obedecer esta instrucción, pero usted no entiende lo que tiene que hacer? Otro aspecto. Digamos que usted entiende, digamos que tiene que obedecer, tiene que hacer el esfuerzo de obedecer. Usted ya entendió lo que tiene que hacer, pero usted tiene desconfianza con respecto a los resultados. Usted no está seguro de que eso sea lo correcto. Usted siente que eso no está bien. ¿Qué pasaría con usted frente a esa decisión o esa necesidad de obedecer? Difícil también, ¿cierto? Porque usted ya sabe, ya entiende, se supone que tiene que hacerlo, pero usted no comparte lo que tiene que hacer. Estoy hablando de la fe como un componente dentro de la perseverancia. ¿Recuerdan la palabra emunah? Emunah se define, es una palabra hebrea que significa algo parecido a fe. Significa creer, confiar, obedecer. Yo no puedo obedecer a algo que no conozco y tampoco puedo obedecer a algo que no confío, en algo en lo que no confío. De manera que estudiar, entender la palabra de Dios y creer, por ejemplo, que el Señor tiene una promesa para su iglesia, para su pueblo, que cuando usted viene a guardar el día que el Señor dispuso que guardara, lo está haciendo no por religiosidad, sino por respeto a Dios. Esa es una fortaleza interna suya que le permite obedecer con gratitud y con alegría. Es la emuná. No puedo obedecer algo que no conozco y en lo que no confío. Por eso es que la fe se desarrolla por mediante, como dice la misma palabra de Dios,
porque la fe viene por el oír, cuando lo que se oye es la palabra. ¿Estamos? Ahí está la formación. Entonces, la obediencia es un componente fundamental de la perseverancia. Y la perseverancia por causa del nombre de Dios, o sea, motivados por lo que representa Dios para nosotros, es un principio bíblico, que entre otras cosas es la vacuna contra lo que está anunciado que se viene, que es la apostasía. Cuando nosotros estamos preparándonos para lo que ha de venir, una de las cosas para las que usted y yo nos estamos preparando es ¿para qué? Para no ser engañados, porque se viene una ola de engaño muy, muy, muy fuerte. Dice la palabra de Dios y lo vimos en algunos de los versículos hace poco. Aún los escogidos serán engañados. Ojo con eso. Por eso Pablo dice, si tú crees que estás firme, afírmate más, ¿cierto? Afírmate más. O sea, si tú te paras y crees que estás muy firme, te recomiendo que dobles un poquito las rodillas y así uno se estabiliza más, ¿cierto? Yo recuerdo cuando estudiaba artes marciales, nos decían, baje esta parte, porque ahí usted lo golpean y no lo van a tumbar. Quédese paradito y verá que lo tumban más rápido. Si tú crees que estás firme, afírmate más. Bájate un poquito. No te creas tan alto. La cuarta instrucción que vamos a aprender tiene que ver con los nicolaitas. Esa enseñanza es hermosa. ¿Quiénes son los nicolaitas? Así como para volar un poquito en la mente. Los hijos de Nicolás, obvio. Pues no, pues no. Oiga, yo también pensaba lo mismo cuando lo leí. Anoche me sobraba tiempito, no tenía sueño, ya había terminado el tema, me sobraba tiempo y me puse a avanzar sobre la siguiente. Y me doy cuenta que los nicolaitas son los políticos de la fe. Mire, le voy a mostrar algo, así como para que. Nicolaitas aman tener el control y dominar intelectualmente sobre las masas. Se ponen títulos de grados académicos, doctor, pastor, profesor, apóstol, PhD, conferencista, escatólogo. Se disfrazan con togas, sótanas, trajes y corbatas. Perdón, sótanas. Son denominacionales, inventan doctrinas, ponen diezmos y ofrendas para enriquecerse y vivir a costas de los demás. Esa es la imagen que voy a tener para el cuarto. Es el gran titiritero que está detrás de qué? Del poder que da la palabra de Dios para cautivar la fe de los que están necesitados. Perverso. Por eso el Señor Jesucristo dijo, qué bueno que ustedes odian a los nicolaitas, porque yo también. En serio, y es que esa es la siguiente instrucción. Mire, aquí está. Primero, odian las obras de los nicolaitas. Y aquí está en Apocalipsis 2:6. Pero tienen esto a su favor. ¿Quiénes? La iglesia de Éfeso. Odias las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo. ¿Sí ve? Que el Señor Jesucristo lo planteó así. Bueno, pero este es el siguiente. Es que se los digo para que no me falten dentro de 8 días o dentro de 15. Porque así como voy, no voy a terminar. Pero vamos bien, ¿sí o no? ¿Están aprendiendo algo? ¿Está quedando algo? Sí, acabo de aprender que era mi Pero eso es para dentro de 8 días. De hoy, ¿qué estamos aprendiendo? A ver, ¿cuál es el principio sobre el cual estamos estudiando? Perseverar sin debilidad, con paciencia y la motivación por causa del nombre de Dios. Eso es muy importante dentro del principio. No es perseverar por perseverar. Ah, por aquí se encargan, gracias. No es perseverar por perseverar. No es capacidad humana de resistir. No es resiliencia de la persona. Es por causa del nombre de Dios. Y cuando decimos por causa del nombre de Dios, ¿qué estamos diciendo? Porque estoy seguro de quién es mi Dios, lo que es capaz de hacer y lo que va a hacer. Por eso sus nombres. Y vuelvo, insisto, cuando ustedes vean los nombres de Dios en sus estudios bíblicos,
entiendan que eso no es decorativo. Entiendan que detrás de cada nombre hay un carácter, hay una característica de Dios que tiene que ser la motivación mía para yo poder aferrarme a Él. Sin motivación, todo se pierde, ¿sí o no? Cuando usted pierde la motivación por un proyecto, usted deja de meterle a eso dinero, fuerza, tiempo. Ojo, porque lo que el enemigo quiere hacer es que romperte la motivación con respecto a tu Dios. Que dejes de ser perseverante por su nombre. Nos van a querer cambiar el nombre. No, 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 está bien que seas una buena persona, está bien que quieras hacer buenas obras, pero ¿sabes qué? Ven y hazlo aquí, que nosotros sí invertimos en la gente que necesita. Mire, nosotros sí le construimos casas a las personas necesitadas. Una razón noble. Pero es que el Señor es más importante que las casas, son las almas. ¿Sí o no? Entonces, eso se viene, hijitos de Dios, nos van a confrontar porque quien trae toda esa estrategia de engaño para llegar a la apostasía es nada más y nada menos que el engañador, el padre de la mentira. Así lo menciona la Biblia, padre de la mentira. ¿Cuál es la vacuna contra el engaño del padre de la mentira? El nombre de Dios, los principios de Dios. Entonces, más que pertenecer a una comunidad, es perseverar en la obediencia por causa del nombre del Señor. Muy bien. Obediencia o religión. Obediencia o religión, volvemos sobre el mismo tema. La ley de Dios, voluntad, instrucción. O sea, ¿qué es la ley de Dios? Es la manifestación de la voluntad de Dios, son las instrucciones de Dios para que andemos conforme a su pueblo. Ustedes recuerdan un tema muy lindo que tuvimos aquí, que Normita compartió esa porción que le correspondía de las 7 enseñanzas cuando el pueblo pasó por el desierto. Recuerdan que una de esas era cuando llegaron al monte y recibieron la ley, las tablas de la ley. Eso se da dentro de un contexto de desierto. El desierto es tratamiento, el tratamiento es formación, la formación es amor. Esas 7 enseñanzas, lástima que no tuvimos tiempo en ese momento para haber profundizado más, pero ahí tenemos tema para algún seminario, ¿cierto? Cómo en tiempos difíciles es cuando nosotros crecemos en nuestra fe. Y es ahí donde nosotros tenemos que decirle al Señor, no, no por qué. ¿Por qué, Señor? A mí no se me están dando las cosas. ¿Por qué es tan difícil para mí alcanzar esto que es lo que yo anhelo? No es el por qué, es el para qué. La pregunta debe ser más humilde. No debe ser como exigiéndole al jefe, ¿por qué no me sube el sueldo? ¿Cierto? Es diciéndole a ese jefe que uno sabe que es perfecto, porque es el nombre de Dios, Él es el Shaddai, el proveedor, el sustentador, es decirle, ¿qué quieres formar en mí con este tiempo de escasez? ¿Qué necesito cambiar en mí para que esté conforme a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta y me puedas dar lo que yo necesito? ¿O es que si me lo das ahora, me haría daño? Siempre tenemos que reflejarnos en esa condición de mirar a nuestro Dios como el Shaddai, como el Elohim, como el todopoderoso, soberano, absoluto, y no como el servidor, como aquel que prometió que serían mi iglesia consentida y que nunca pasarían penalidades. No, como la varita mágica de Harry Potter, ¿cierto? Y desafortunadamente hay muchos hermanos que creen que el Señor Jesucristo tiene una varita mágica y que la tiene que poner al servicio de ustedes o de nosotros. Y además que es un bombero que tiene que acudir con urgencia a todas nuestras urgencias, a todos nuestros momentos apremiantes y lo regañamos porque llega tarde. Claro, porque no estabas aquí cuando yo te estaba necesitando. Humildad. Mire, hay una palabra, una porción de la palabra que dice que el Señor atiende enseguida al humilde, ¿cierto?
Y al altivo y orgulloso, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Lo mira de lejos, ¿cierto? Al altivo y orgulloso lo mira de lejos, pero al de corazón humilde y contrito lo atiende enseguida. Entonces, obediencia o religión. La obediencia tiene que ver con la voluntad de Dios. La obediencia tiene que ver con los mandamientos. Si no, usted puede terminar siendo perfectamente obediente al mundo. ¿Sí o no? No, es que yo soy persistente porque yo soy obediente. ¿A qué? A todo lo que me produce beneficio en el mundo. Ah, ok. Gloria a Dios. Y eres feliz. Bueno, sí, pero necesito más, porque nunca será suficiente la satisfacción que te da el mundo. Cuando estás en el Señor, cuando uno está en el Señor, uno también siempre necesita más. Pero la diferencia, ¿cuál es? Que tú estás esperando que el Señor dirija tu prosperidad. Tú estás esperando que sea el resultado de la voluntad de Dios. De manera que la obediencia está relacionada con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios, con las instrucciones de Dios. Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo. Esto es un ejemplo. Para no ir más lejos, que además es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y sin embargo es algo en lo que patina el 90% de la comunidad que dicen amar, creer y obedecer a Dios. Por respeto uno no les va a decir, ¿por qué no haces esto? Y muchas veces uno mismo se le presentan algunas cositas que no serían determinantes, que yo podría cambiarlas, pero uno mismo a veces dice, no, es que yo tengo que hacer. Esto va directo al corazón. Esto va directo a ese principio de perseverar. Mire, no se supone que sea fácil. Va la pregunta que les hice al comienzo. ¿La vida cristiana es fácil o es difícil? Perseverar con paciencia y sin cansarse por el nombre de Dios, o sea, por obediencia a la voluntad de Dios, ¿es fácil o es difícil? Depende. Depende qué tan radical soy con aquello que me atrae del mundo. Pero la palabra de Dios nos dice, rompe tus amores con el mundo. Rómpelos para que no tengas que sufrir tanto. Despégate de las cosas materiales porque son temporales. Pégate a las cosas eternas porque van a ser eternas. Ahí empieza la formación. Para eso nos estamos preparando. Por eso el principio de perseverancia tiene un denominador fuerte. No es fácil, porque perseverar en obediencia a la voluntad de Dios no es fácil. Porque nosotros tenemos unas tradiciones, tenemos unas convicciones y a veces no están de acuerdo con lo que el Señor me exige y yo qué hago? Le doy vueltas hasta que lo interpreto y lo justifico a mi manera. Somos humanos, eso hacemos. Pero delante de Dios, en la intimidad de la oración, ahí cuando uno le dice, Señor, te entrego mi corazón. Estoy cansado de luchar por este proyecto y no se me dan las cosas. Ahí en la humildad de un corazón arrepentido que le dice, Señor, yo te entrego mi alma. Tú eres, siéntate en el trono de mi vida y toma las decisiones. El Señor le dije, deja de pelear por esto. Uno le dice, pero si eso es, he gastado toda mi vida en ese proyecto. No es fácil. Y por eso no queremos escuchar los fundamentos del Señor. Dice Éxodo 20, acuérdate del día de reposo para santificar. Pero resulta que el mundo estableció que el día de reposo es el domingo porque el Señor Jesucristo resucitó el domingo. Donde la Biblia dice que el día de reposo es el domingo. No, eso salió de una doctrina. Eso salió de unos nicolaitas que decidieron justificar por aquello del sincretismo. ¿Se acuerdan lo que es el sincretismo? Café con leche, las mezclas. Por aquello de las mezclas decidieron que el Sunday, que el día del sol, era ideal para alabar al Dios. Y era el Dios sol para ellos. Pero se lo cambiaron a aquellos que traían al otro Dios y dijeron, no, es el domingo.
porque el domingo es cuando hay que hacerlo y además todos descansan el domingo y además el domingo es el día apropiado. ¿Dónde en la Biblia lo dice? No lo dice. Es más, es clarísimo. Éxodo 28 y Deuteronomio 5. Lo dice absolutamente claro. Guarda el día de descanso al mantenerlo apartado, santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios, te lo ordenó el Señor tu Dios. Estoy leyendo Deuteronomio 5:12. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. No, pero es que el séptimo día es el sábado, porque el primer día es el domingo. Pero claro, vuelvo y digo, no es fácil. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que ha sido sincretizado, que ha sido impuestas tradiciones. Revisen, o sea, el que quiera tiene que entrar a revisar. Hay dos actitudes. O me conformo con la tradición y como la mayoría lo hace, yo creo que está bien, ¿cierto? Recuerden que el camino ancho está lleno. El camino angosto, como es difícil, va menos gente por ahí. Recuerden que las grandes verdades no están en las grandes multitudes. Recuerden que las cosas buenas son difíciles, pero en el Señor se vuelven fáciles. Esa es la gran diferencia. Esa es la pequeña gran diferencia de este principio. Y por eso digo yo, tremendo. Quizás todas las demás recomendaciones que vamos a estar estudiando van a hacer referencia a las tres primeras recomendaciones. No toleres el mal, no toleres el engaño y persevera por el nombre de Dios. Estos son unos pilares grandísimos. Y aún la palabra de Dios nos advierte. Creo que aquí tengo un versículo que nos habla de esto. Prestar atención a las escrituras. Venga, les leo esto y con este termino. Segunda de Pedro 1:16 al 21. Voy a leerlo todo para tener el contexto. Si quieren, cierren los ojos para que lo vayan interiorizando. Yo se los voy a leer lo mejor que pueda. Prestar atención a las escrituras. Recuerden que el contexto que estamos viendo es la importancia de la obediencia para poder perseverar por causa de nuestro amor y nuestro respeto al nombre, al carácter de nuestro Dios. En eso estamos. Escúchenlo. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: Este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo, en quien tengo complacencia. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impuso a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Qué, qué hermosa porción de la Escritura, hijitos de Dios. Y quise resaltar esto que les marqué ahí en amarillo. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que los profetas dijeron. Les he contado en otras ocasiones, les digo, los cristianos, nosotros, las comunidades cristianas, eh, bueno, nos enamoramos del nombre de Cristo, conocimos a Cristo y nos enfocamos mucho en el Nuevo Testamento, pero tenemos un grave faltante con respecto a las profecías, porque no nos formaron en profecía. Tenemos que ir hacia allá. Y algo hermoso, algo que nosotros hemos como comunidad hacemos, es celebrar las fiestas solemnes, como las que vienen ahorita, ahora en septiembre. El 22 de septiembre es el primer día del año judío. Y vuelvo e insisto,
de pronto un poquito más para Alexa, que es nueva. Eh, el mundo las llama las fiestas judías, pero bíblicamente se llaman las santas convocatorias. Son unas citas especiales que el Señor nos ha puesto para que como iglesia sigamos un método que Él tiene. ¿Para qué? Para arraigarnos en el plan de salvación que Dios tiene. La celebración de las fiestas solemnes, más que religiosidad, es prepararnos para no estar alejados de la voluntad de Dios. Y a través de la celebración de las fiestas solemnes, aprendemos y nos enfocamos más a lo que los profetas manifestaron. ¿Estamos? Es esta instrucción que tiene que ver con la perseverancia. Dice entonces Pedro, aquí en su segunda carta, la epístola, dice, sobre todo, tienen que entender que eso fue inspiración de Dios a los profetas. No menosprecien los profetas. Mire, desafortunadamente, para muchas comunidades cristianas, la cruz de Cristo abolió la ley. Y eso es una apostasía. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a cambiar la ley, yo vine a cumplir la ley. A que se dé, a que se entienda que es la voluntad perfecta del Padre y no porque fue manifestada allá en el tiempo del desierto, en el monte Sinaí, cuando le fueron entregados los 10 mandamientos, no por haber llegado tan lejos en el tiempo, ya fue abolida. Y el Señor Jesucristo lo valida y dice, no, Señor, al contrario, yo lo estoy cumpliendo. Y él dice, pero porque le preguntaron, bueno, ¿cuál de los mandamientos entonces es el más importante? ¿Y el qué dice? No el más importante, pero el primero, amor, amor. ¿Ustedes han estudiado el amor desde de la perspectiva bíblica? De Corintios 13, se los recomiendo. Ah, no. Uno dice, qué rico vivir en el amor. Pero es que el amor es sufrido. El amor, el amor implica un perdón sin medida. El amor implica un sacrificio permanente a no cargarnos con las cosas negativas. Wow. El amor implica persistir en el carácter de nuestro Dios. Por eso me fascinó esta porción que es nueva. Esta no estaba en el tema. Anoche la incluimos porque pues el Señor me enamoró de esa porción. Perseverancia y salvación, pero ya es tiempo. Sin embargo, la perseverancia le apunta, como decíamos, que tiene que ver con la motivación y la motivación es lo que me genera a mí la seguridad de seguir firme en mi proyecto de fe. Pues, ¿cuál es el horizonte de nuestra fe? La salvación. Hacia allá es a donde miramos. De alguna forma se los he dicho. eh, la visión del cristiano tiene que ser el reino de Dios. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el reino de Dios. Tenemos que poco a poco irnos soltando de la visión de mundo para irnos moviendo hacia la visión de reino. Eso es lo que nos está preparando el Señor al decirnos, cuidado con la maldad, no la toleren. Cuidado con el engaño, no lo toleren. Perseveren, no se me cansen. Afírmense en su convicción por el nombre de Dios. O sea, conozcan el carácter del Dios en el que confían, conozcan la promesa que Él les hizo, aférrense a esa promesa y no se salgan de ahí. Y la cuarta, ¿qué le dice? Cuidado con los políticos de la fe. Odienlos, rechácenlos, porque yo también los odio. Yo también los rechazo. Y entonces ahí uno se empieza a dar cuenta. Lo que mucha gente le dice a uno, nos dice, especialmente personas de nuestra comunidad que crecieron en células del CENTI, que cuando salimos de nuestro país y nos toca buscar otras congregaciones, uno dice, yo no quepo ahí. Sí, se ve bonito, está chévere, hay muchos recursos, pero yo no sé, yo no me siento, yo no quepo ahí. Yo siento que esto no es para mí. Y se siente uno más lleno cuando encuentra un ambiente familiar como el que, para la gloria del Señor, en el CENTI nos enseñaron a crear familias en la fe, donde todos nos conocemos por nombre y no deberían haber, ¿qué? Nicolaitas. No deberían haber
personas que pretendan usar la palabra de Dios para subir en su orgullo y manipular la necesidad del pueblo. Entonces, vivimos tiempos bonitos, desafiantes, tremendos, pero estamos ahí. Entonces terminemos, les dije que terminaba con el anterior, voy a cumplir las promesas porque así debe ser. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor, ahí donde usted está, yo lo invito a que cierre sus ojos. Recuerden que mi oración, pues es apenas una guía, es mi oración, pero es una invitación para que en este tiempo usted haga su oración, para que usted en comunión con el Espíritu Santo de Dios le diga allí, eh, le manifieste su reacción personal a la enseñanza del día de hoy. Quiero que usted abra su corazón y le diga al Espíritu Santo de Dios si acaso algo no le quedó claro, si acaso hay algo que usted siente que tiene que ser más profundizado, háblele y diga al Espíritu de Dios gracias. Gracias porque me has traído unos versículos que de alguna manera sé que son inspirados en la palabra, en la Biblia, y sé que está escrito detrás de la letra humana, de la mano humana, está tu voluntad y tu inspiración. Pero hay algo que yo quiero que tú expliques, que me expliques. Quiero que me afirmes en estos principios de lo que tiene que ser el esfuerzo y la convicción por causa de tu nombre. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame a pasar el carácter de Dios de un concepto de definición etimológica a un concepto de afirmación espiritual. Ayúdame a aceptar que no es Elohim porque se dice así o porque suena así, sino porque es el Dios soberano absoluto. Que el Jireh es aquel que tendrá cuidado de mi necesidad y que no dejará que yo sea probado más allá de lo que yo puedo soportar. El Dios de los ejércitos, aquel que es mi estandarte, aquel que es la garantía de mi lucha, aquel que aunque yo muriera en la lucha, tendría cuidado de mi alma, aquel que me garantiza que lo que me fue prometido, eso recibiré. Yo quiero afirmar, dígale ahí en su oración, yo quiero afirmar estas poderosas razones para que mi obediencia no encuentre estorbo, para que mi obediencia pueda fluir de una manera natural y espontánea, para que no tenga yo prejuicios, para que se rompan los prejuicios en el ejercicio de la fe y pueda entender que esto más que una relación mm, humana, es una comunión espiritual. Dígale ahí en su oración, toma mi corazón, Espíritu de Dios. Señor Jesucristo, ven y toma el trono de mi vida. Ven y que tu Espíritu me convenza de pecado, de justicia, de juicio. Que tu Espíritu me convenza y me ayude a crecer conforme a tu voluntad. Dígale, Señor, reconozco mi ignorancia y mi prevención. Reconozco que tengo cierta resistencia contra algunas partes de tu palabra que se me predicaron hoy. Reconozco que hay cosas que necesito pasarlas porque se me quedan atragantadas en la garganta. Hay cosas que todavía no puedo pasar porque las considero que no son. Ayúdame a discernir, Espíritu Santo de Dios, para que finalmente yo pueda persistir, perseverar, para que yo pueda honrar el nombre de ese Dios maravilloso, majestuoso, y para que yo pueda alcanzar la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos en la fe. Te doy gracias por aquellos que nos acompañan, que nos acompañaron hoy aquí en nuestra sede y los que se conectaron y nos acompañan desde el lugar donde se encuentren. Te damos gracias por lo que podamos hacer en esta semana, para que podamos manifestar que nuestra fe se transforme en obras y que las acciones que podamos hacer sean luz para los que están a nuestro alrededor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, que podamos repasar este tema, que podamos preguntar, que podamos aferrarnos y entendamos que la perseverancia por causa de tu nombre es un principio que me libra del engaño y que me garantiza que no caeré en apostasía, ni yo ni mi casa. Y terminemos declarando ese principio, mi casa y yo serviremos al Señor, mi Dios.
porque nos aferraremos a tu nombre, a tu carácter y estaremos persistentes en la fuerza del Espíritu, luchando para que el enemigo no entre con su engaño en nuestra casa. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia linda, entonces mañana tenemos una invitación muy especial. Vamos a estar con la dirección del Ministerio de Parejas. Vamos a tener un tiempo de comunión en familia, ¿cierto? Oh, sí, por favor. Y la dirección y la hora. Entonces, la dirección y la hora. Bueno, familia linda. Entonces, a los varones.